Hola y bienvenidos de nuevo a los mini tutoriales. Hoy vamos a hacer dos colgantes en masilla epoxi. Un gatito y un conejo. Los materiales que vamos a usar son masilla epoxi de artesano, crema de manos o para el cuerpo, guantes de nitrilo o látex para amasar la masilla, las herramientas que tengas en tu casa como bolillos, palitos, estecas o lo que tengas. Una base para apoyar las piezas y tocarlas lo menos posible. Yo usé una base de madera balsa. Un pasador para colgante, o dos. Si no tenés, también puedes usar un alambre finito para modelar. Lo vas a tener que doblar después. Así que vas a necesitar pinzas que tengan una parte que pueda cortar el alambre. Argollitas y collares o cadenas. Pinceles suaves, finos e intermedios. Acrílicos de colores. Yo usé principalmente blanco y negro. Laca o barniz vitral o esmalte de uñas transparente. Ahora nos ponemos los guantes y mezclamos dos partes iguales de masilla. Le damos bien duro al amasado. Con que tengamos dos bolitas de aproximadamente 1 centímetro cada una nos debería alcanzar para los dos colgantes. Dejamos descansar unos minutos la masilla y nos ponemos un poco de crema de manos antes de modelar para que no se nos pegue. Empezamos haciendo una bolita y pellizcamos un poco las orejitas. En este punto me di cuenta que iba a quedar muy grande, así que le saqué una porción que nos va a sobrar para hacer el gatito. Seguimos pellizcando para hacer las orejitas, los bracitos y las patitas. No pellizquen con demasiada fuerza, la idea es ir haciéndolo suavemente y de a poco para que puedan controlar mejor el material.
la masilla sigue muy blanda, pueden dejarla descansar un poco más antes de seguir dándole forma. Ahora marcamos bien los detalles con una herramienta. Seguimos emprolijando y alisando a medida que vamos avanzando y le damos su forma. Es lindo tomarte tu tiempo en esta parte, probar con distintas herramientas hasta que estés cómodo con lo que estás haciendo. Tengo toda la pieza bien marcada, me gusta usar el bolillo para empezar a darle profundidad a las orejas y algunas formas de la cara. Ahora con lo que nos sobró, vamos a modelar el gatito de la misma manera, con pellizcos suaves y usando las herramientas. El gatito salió a partir de un sobrante de la masilla. Nunca dejes que tu material se eche a perder. Aprovecha todo lo que hayas mezclado hasta el final.
que estés conforme con la forma de tu gatito, déjalo secar 10 minutos más o menos junto al conejito. No los dejes mucho más tiempo porque se puede endurecer. La idea es que las formas estén un poco más firmes que ahora, pero que aún se puedan manipular. No queremos que las piezas estén duras. Ahora vamos a colocar los pasadores con la masilla aún fresca, para que endurezca con ellos puestos. Primero cortamos al largo deseado. A mí me gusta dejarlos más bien cortitos. Después, sosteniéndolo con la pinza, lo insertamos entre las orejas del conejo con cuidado. Si no tienen pasador pero quieren usar un pedacito de alambre, les voy a mostrar cómo doblar. Si tienen una pinza de punta redondeada, toman el alambre por el medio y con la pinza plana doblan hacia abajo los dos extremos hasta formar una U. Las patitas de la U tienen que quedar lo más paralela posible. También traten de achicar la forma lo más que puedan, así no queda tan grotesca sobre la cabeza de su gatito. Una vez que la tienen, la insertan entre las orejas del gatito como hicimos antes y listo. Ahora dejamos secar bien las dos figuras hasta que endurezca la masilla, aproximadamente 1 hora. Ya endurecieron. Es hora de dar las primeras manos de pintura a las piezas.
el hocico del gato haciendo una forma de pera blanca en su carita. Como el acrílico blanco puede ser poco cubritivo, vamos a dar 2 manos de blanco a la pieza, dejándola secar unos minutos entre capa y capa. Una vez seco el acrílico, podemos dar vuelta a la pieza y pintarla del lado de atrás. También aprovechamos para dar la segunda mano de blanco a la carita del gato y dejamos secar una vez más. Ahora vamos a dar la segunda y última capa de acrílico al conejo. Yo le doy únicamente 2 porque el acrílico que tengo es bastante cubritivo, pero si necesitan darle más, no se olviden de dejarlo secar entre capa y capa para no levantar lo anterior. Mientras esperamos que seque, le damos la base negra al gatito. Yo estoy haciendo un gatito de 2 colores, pero ustedes pueden hacer el que quieran. Cubren bien todo y lo dejan secar. También cubran la parte de atrás. Acá yo ya lo hice y con todo seco es el momento de empezar con los detalles. Primero vamos a agarrar un pincel bien finito y hacer el hocico del conejo. Es más fácil si empezamos a hacer una B corta.
Aprovechamos el rosado para pintar el interior de las orejas. Siempre me gusta hacer el hociquito o la nariz primero porque es el punto de referencia para hacer el resto de los rasgos con simetría. Es el momento de poner los ojitos. Vamos a hacer 2 puntitos negros bien redonditos. Y ahora para la boca hacemos una B corta invertida. Aprovechamos y hacemos otros detalles como las mejillas. Para este conejito yo elegí hacerle una flor roja en la panza. Primero hice la flor y después hice el tallo. Este es un buen momento antes de dejar secando al conejito definitivamente para arreglar todo lo que se te haya corrido o lo que hayas manchado con el blanco. Una vez que estuvo todo seco, le agregué el centro amarillo. Ahora vamos a hacer la carita del gato. Igual que como hicimos con el conejo, busca un pincel muy finito y hacemos los interiores de las orejas y también la nariz. Después le agregamos la boca. Esta vez la hice más parecida a un 3 acostado para que parezca sonriente.
Con el amarillo agregamos los ojos y después las pupilas. Y ahora sí, ya está listo. Ahora que están bien secos, es el momento de empezar con la laca. Yo la uso en un frasquito de esmalte para uñas para poder preservar bien el pincel sin que se arruine. Primero vamos a barnizar los detalles, ya que el acrílico de color sobre el blanco tiende a correrse y no queremos que se expanda todo el conejito. Asegúrate bien de cubrir todos los pequeños detalles en color que hayas hecho y deja secar unos 10-15 minutos antes de cubrir toda la pieza de forma definitiva. Es el momento de cubrir toda la pieza. Lentamente y con cuidado, empezá a pasar la laca tratando de no tocar la pieza. Por el momento solo le damos únicamente a la parte que quedó boca arriba. Tengan bien sus piezas separadas, no como yo que todo el tiempo corrí el riesgo de que se queden pegadas entre sí. Una vez que están bien secas, unos más o menos 20 minutos después, las pueden dar vuelta y terminar de pintarlas por detrás. Y los lados también si aún no lo hicieron. Cuando hayan terminado, esta vez las dejan secar más o menos una hora. Este es el secado final. Con los colgantes bien secos vamos a pasar las argollitas por los pasadores y después por los collares. Sostenemos, agarramos, pasamos y cerramos bien la argollita. Repetimos con el gatito. Abrimos. Pasamos primero por el colgante, después por el collar, lo cerramos y listo. Ya tenemos los colgantes listos para ser usados o para regalarlos. Una vez más,
Gracias por mirar y no se olviden de suscribirse al canal para ver más tutoriales nuevos. Nos vemos la próxima.